Ahora vamos a continuar hablando de la cadena de transporte de electrones. La regulación hemos visto, el video, y la cadena de transporte de electrones. Es la última fase que tenemos nosotros de la degradación de todas las macromoléculas en nuestro cuerpo, de todas. Se dice que es una cadena de transporte de electrones como una cadena. Literalmente, vamos a nosotros pasar los electrones de una molécula a otra, a otra, a otra, a otra. Se están pasando los electrones. Acá tenemos nosotros NAD y FAD, ¿verdad? Este NAD y FAD viajan a esta cadena de transporte de electrones que se encuentra en la membrana interna de la mitocondria. ¿Dónde se han generado? Acá en la matriz mitocondrial, en el ciclo de Krebs. Y también se han generado en la glucólisis, ¿se acuerdan? Dos NAD. Van a viajar, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, con NAD? NAD va a entregar sus electrones a estos complejos. Son complejos proteicos que están dentro de la membrana interna de la mitocondria. Y lo va a ir pasando al complejo 1, luego a esta coenzima, a otro complejo, a otra molécula, a otro. Lo van a ir pasando. Entonces, por eso es que es una cadena que pasa electrones. Hasta que llega al último complejo, que es el 4. Ese complejo pasa los electrones al oxígeno. El oxígeno ha estado presente durante todo este proceso mitocondrial, ¿no? Ciclo de Krebs, ha venido durante toda la cadena de transporte de electrones al oxígeno. Es el último aceptor de los electrones. Se reduce, genera agua y ahí termina la cadena respiratoria. Entonces es el producto final de la cadena respiratoria, agua, que no es un producto de desecho. Y en el ciclo de Krebs, producto de desecho final, dióxido de carbono. Ahora, ¿para qué pasa esto? ¿Cuál es el objetivo? Ahora lo vamos a entender. Entonces, es una cadena que transporta electrones que se encuentra en la membrana interna mitocondrial. Acuérdense que la mitocondria tiene una membrana interna, espacio intermembranal, una membrana externa. Entonces, en la membrana interna, adentro. En la última etapa, hemos hecho de la oxidación de los principales nutrientes, carbohidratos y proteínas. La energía que se produce en el ciclo de Krebs, ¿verdad? Le quito la energía a la acetilcoenzima, se va a liberar y va a ser capturada por NAD y por FAD, principalmente. Y esta energía que es capturada por esas coenzimas va a fluir en toda la cadena de transporte de electrones, ¿no? Se va a ir pasando esta energía. Y al final va a terminar convirtiéndose en agua, ¿no? Cada uno de los componentes de la cadena de transporte de electrones, cuando recibe el electrón, se reduce. Entra el electrón, se oxida. Entonces, una cadena de oxidaciones y de reducciones. Eso es lo que nos dice la cadena de transporte de electrones. ¿Cuáles son sus funciones? Entonces, la cadena de transporte de electrones es un conjunto de aceptores de electrones que van pasando la energía de uno a otro, ¿no? Como que yo tengo acá la energía, le paso a uno de ustedes, lo van pasando, ¿no? Y formamos una cadena. Acá tenemos el resumen de la glucólisis, de la glucosa, se convierte en acetilcoenzima, ingresa a la mitocondria. En la mitocondria tenemos las dos membranas, ¿no? En la mitocondria, en la matriz, ingresa al ciclo de Krebs y genera energía. Esta energía es capturada por NAD y FAD, que pasa a la cadena de transporte de electrones. Estos electrones van a ir pasándose, como hemos visto, ¿no? De complejo en complejo hasta pasarse al oxígeno, y el oxígeno nos va a generar agua. Y ahí termina. Y luego se activa la otra continuación, que es la fosforilación oxidativa. El objetivo de la cadena de transporte de electrones es activar la fosforilación oxidativa. Esto ya les mencioné, que al final los electrones son transferidos al oxígeno para generar agua, y ahí termina este transporte, ¿no? Todo esto que se ha hecho, ahí va a terminar. Acá tenemos las tres fases resumidas: de carbohidratos, de lípidos, de proteínas. En la primera fase se degrada hasta sus monómeros más básicos, ¿no? Glucosa, aminoácidos, ácidos grasos. Estos se convierten en acetilcoenzima H.
ingresa a la segunda fase, que es el ciclo de Krebs. Se une el acetil con el oxalacetato y nos genera citrato. Este citrato sufre una serie de oxidaciones, son 4 oxidaciones, ¿no?, biológicas, y una fosforilación y 2 descarboxilaciones. Nos libera energía, ¿no?, electrones. ¿Quién nos va a capturar? NAD y FAD. Y este NAD y FAD que han sido reducidos, han ganado la energía, los electrones, los hidrogeniones, viajan a la cadena de transporte de electrones, que es la última fase, entregan sus electrones en la cadena, ¿no?, van entregando, activan la fosforilación oxidativa para sintetizar ATP, que ese es el objetivo final de todo esto que se está haciendo dentro de la mitocondria. Y ese ATP sale de la mitocondria para que la célula pueda cumplir todas sus funciones. De hecho, cada célula tiene diferente cantidad de mitocondrias, ¿no? Pero de importancia clínica, la que más tiene es el hígado, ¿no? El hepatocito, cada célula hepática tiene muchísimas mitocondrias, de la que más genera ATP, energía. ¿Para qué va a hacer este pase de transporte de electrones y cómo nos va a generar el ATP? Al pasar los electrones de una molécula a otra molécula, a otra dentro de los complejos de la cadena de electrones, va a generar una bomba de protones. Ese es el objetivo. Va a generar una bomba de protones y va a generar un desbalance electroquímico dentro de la mitocondria, dentro de las membranas de la mitocondria. Y este desbalance electroquímico, este potencial electroquímico, va a activar la fosforilación oxidativa. De esta manera se produce. Miren, bueno, los componentes, esto lo vamos a mencionar, pero no es necesario ver cada complejo qué componente tiene. En general, todos los complejos, miren acá, tenemos el complejo 1, el complejo 2, que no se lo ve bien, pero lo estoy volviendo a poner, el complejo 3 y el complejo 4. Y al final el complejo 4 le pasa al oxígeno, ¿no? Cada complejo es un complejo proteico y está conformado de proteínas complejas, que significa que además de tener la secuencia de aminoácidos, tiene un grupo prostético. Son 4 diferentes proteínas: flavoproteínas, que tienen como grupo prostético el grupo flavin; las hemoproteínas, el grupo hemo, que esto me acuerdo que lo hemos visto en hemoglobina. ¿Se acuerdan de las hemoproteínas? No solamente había hemoglobina, puede ser mioglobina, pueden ser citocromos o las catalasas. Los citocromos son componentes de la cadena respiratoria. Las ferrosulfoproteínas, que tienen hierro y azufre, y las glucoproteínas, que tienen cobre. Entonces, cada una de estas 4 complejos está compuesto por estas proteínas complejas, de diferente proporción, obviamente, en diferente medida, eso no interesa. La única, dentro de la cadena de transporte de electrones, la única molécula que no es proteica es esta pequeñita de acá, que se llama coenzima Q, o también se llama ubiquinona, que es una coenzima que forma parte de la cadena de transporte de electrones, pero no es proteína, no es la única excepción. Todas las demás son proteínas, ¿ya? ¿Y cómo ocurre esto? Acá lo vamos a ampliar, esa imagen, esta de acá. Aquí tenemos una representación de cómo va a ocurrir. Dentro de la membrana interna están los complejos. Acá no se nota bien, pero es NAD. Tenemos a NAD, que está reducido, ¿no?, del ciclo de Krebs. Ha viajado a la cadena de transporte de electrones. Ha entregado sus electrones. ¿Y qué ha pasado con NAD? Se va a oxidar y va a regresar al ciclo de Krebs o a la glucólisis para volver a traer más energía, ¿no?, más electrones acá. Cuando el complejo 1 recibe los electrones, se reduce, ¿verdad? Se reduce, y esto hace de que se abra su compartimento, se excite, y al abrirse los compartimientos hace la fuga de hidrogeniones. Aquí dice 4 hidrogeniones que no se notan. Entonces aquí lo vamos a representar, los 4 hidrogeniones. Está escapando de la matriz mitocondrial, fuera de la membrana interna, los 4 hidrogeniones. Ahí se ha reducido. Luego el complejo 1 es una cadena, ¿verdad?, de transporte. Entrega sus electrones acá a una molécula que es la coenzima
Q. Cuando entrega C, oxida. Cierra su compartimiento, ya no sale más. La coenzima Q, que hemos dicho que es la molécula no proteica, es móvil. Esta sí se puede mover. Entonces, esta se reduce, entrega sus electrones, viaja y entrega su energía al complejo 3. El complejo 3 hace lo mismo. Al recibir la energía de los electrones, abre su compartimiento y deja escapar más hidrogeniones. 4 hidrogeniones más se escapan dentro del espacio intermembranal. Luego el complejo 3 pasa los electrones a la citocromo C. La citocromo C también es móvil. Estas son las únicas dos móviles, la coenzima Q y la citocromo C. Esta citocromo C forma parte de las hemoproteínas, ¿no? Los citocromos. Estos también tienen citocromos. Esta citocromo C recibe los electrones, se mueve y le entrega al complejo 4. Y ocurre lo mismo, ¿no? Nuevamente, estamos pasando electrones de uno a otro. Pero este pase tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El hacer escapar hidrogeniones. Entonces, el complejo 4 nuevamente deja pasar, pero solamente pasan 2. Y luego el complejo 4 entrega sus electrones al oxígeno. Y sabemos que el oxígeno se reduce y nos genera agua. Y ahí termina la cadena de transporte de electrones. Terminó. Pero ¿qué es lo que hemos generado? Lo que les decía. Esto ha pasado. ¿Cuántos hidrogeniones han pasado acá? 10 hidrogeniones. Por un NAT. ¿Cuántos NAT se han generado en el ciclo de Krebs? 3 NAT. ¿Aquí cuántos deberían haber? 30. ¿Cuántas vueltas del ciclo de Krebs por una glucólisis? Da 2 vueltas. Sería 60. O sea, es una gran cantidad de hidrogeniones. ¿Qué pasa con FAT? FAT entrega sus electrones al complejo 2, que no lo hemos tomado en cuenta, ¿no? El complejo 2. El complejo 1 recibe de NAT y el complejo 2 recibe de FAT. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, si se dan cuenta, es que el complejo 2 no es una proteína transmembrana y no va a poder permitir pasar los hidrogeniones fuera de la matriz mitocondrial. No ayuda. Entonces, va a generar menor gradiente de concentración de hidrogeniones. Pero luego, el complejo 2 pasa a la coenzima Q y la coenzima Q pasa al complejo 3 y pasa lo mismo. Entonces, ¿cuántos hidrogeniones está liberando una molécula de FAT? 6, solamente 6. Se van a acordar, eso sí ven. Y NAT libera 10. Por eso van a entender que NAT al final de todo genera más ATP que FAT. Muy bien. Y aquí tienen que entender que aquí hay muchísima más cantidad de hidrogeniones. Entonces, esta es la bomba de protones, de hidrogeniones. Hay una bomba tan grande, acá hay una concentración tan grande de hidrogeniones que lo que van a hacer es activar la fosforilación oxidativa. ¿Qué está pasando? Estos hidrogeniones tienen una fuerte carga positiva. Aquí está positivo. Y aquí ha perdido muchos hidrogeniones. Este lugar se va a cargar de manera negativa. Entonces hay un desbalance eléctrico. ¿Qué pasa con los hidrogeniones cuando están mucha cantidad de hidrogeniones en un medio? El pH cae, ¿no? Se vuelve ácido. Aquí hay un desbalance no solamente eléctrico, sino químico. Aquí el pH está muy ácido y aquí el pH está muy alcalino. Entonces hay un desequilibrio electroquímico. Esta bomba de hidrogeniones tiene que restablecer el orden y tiene que volver nuevamente dentro de la matriz mitocondrial. Y para volver, activa la fosforilación oxidativa, que lo vamos a ver ahora. Ese es el objetivo de la cadena de transporte de electrones, ¿no? Porque no se van a pasar electrones por pasarse. Se están pasando para generar este gradiente de concentración de hidrogenos tan elevado de este lado, en el espacio intermembranal, para activar la fosforilación oxidativa.
¿De qué consiste cada complejo? Eso no lo vamos a detallar, la verdad esto lo van a pasar, no es importante. Lo que sí tienen que recordar es solamente quién recibe y a quién entrega, ¿no? NAD entrega sus electrones al complejo 1, nada más. Y el complejo 1 entrega sus electrones a la coenzima Q. El complejo 1 ya sabemos que tiene flavoproteínas, ferrosulfoproteínas, eso no nos interesa. Lo que sí nos interesa es que el transporte de los electrones por estos complejos ayuda a pasar hidrogeniones para activar la fosforilación oxidativa del complejo 1. Luego tenemos al complejo 2. ¿Aquí qué pasa? Aquí es FAD, ¿verdad? No es NAD. ¿Y de dónde viene FAD del ciclo de Krebs? Solamente viene del succinilcoenzima A que nos ha generado succinato, ¿verdad? Entonces el succinato genera FAD y este le pasa sus electrones al complejo 2 y luego el complejo 2 pasa a la coenzima Q. ¿Qué es lo importante de esto? Que no libera los protones, no permite que haya esa liberación de protones fuera de la matriz mitocondrial. Entonces no ayuda a generar este desbalance electroquímico, este gradiente de concentración. Eso es lo importante del complejo 2, es el único que no va a ayudar. Luego, el complejo 1 y el complejo 2 entregan sus electrones a la coenzima Q. Y la coenzima Q entrega sus electrones al complejo 3, que tiene gran cantidad de citocromos. Y al final entrega al citocromo C. El citocromo C va a entregar sus electrones al complejo 4. Y el complejo 4, que también tiene gran cantidad de citocromos, el A1 y el A2 son los más importantes, entrega sus electrones al oxígeno y nos genera agua, y ahí termina la cadena de transporte de electrones. Aquí está otra representación también para poder entenderlo. Del ciclo de Krebs generamos NAD y generamos FAD. Solamente es una cadena de transporte de electrones. NAD, por ejemplo, entrega sus electrones al complejo 1, ¿verdad? Cada vez que recibe, se reduce. Complejo 1 entrega a la coenzima Q. La coenzima Q entrega al complejo 3. El complejo 3 entrega al citocromo C. La citocromo C entrega al complejo 4 que tenía el A1 y el A3, ¿verdad? Y el complejo 4 entrega sus electrones al oxígeno y nos genera agua. Y ahí termina la cadena de transporte de electrones. Pero tiene un propósito, ¿no? Cada vez que pasa por acá, libera hidrógeno. El FAD es especial. Aquí no está el complejo 2, ¿no? Pero FAD entrega sus electrones al complejo 2, que este le entrega a la coenzima Q, y sigue lo mismo, ¿no? La única diferencia es. Entonces, a medida de que se va pasando la energía, los electrones, de un complejo a otro, estamos generando este gradiente de concentraciones. Estamos perdiendo hidrogeniones acá y estamos ganando gran cantidad de hidrogeniones. ¿Dónde? En el espacio intermembranal, entre la membrana interna de la mitocondria y la membrana externa de la mitocondria. Ese gradiente de concentraciones tan elevado va a activar otro complejo, el complejo 5. El complejo 5 no forma parte, ¿no?, de la cadena respiratoria. La cadena respiratoria llega del complejo 1, complejo 3, complejo 4, llega al oxígeno y genera agua. Y ahí termina. Pero este gradiente de concentración tan grande de hidrogeniones que tiene que restablecerse el orden, va a tener que regresar, ¿cómo? Activando el complejo 5. El complejo 5 se llama la ATP sintetasa. Y como su nombre te indica, sintetiza ATP. Deja volver hidrogeniones, y cada 4 hidrogeniones que deja pasar nos genera un ATP. O sea, esa energía es como un motor, ¿no?, que tiene esa energía de hidrogeniones y hace la unión de una molécula de ADP a un grupo fosfato, y ahí nos va a generar la molécula de ATP. Deja pasar otros 4 hidrogeniones, nos genera otra molécula de ATP, y así sucesivamente. Eso se llama fosforilación oxidativa, ¿no? Hace la fosforilación.
el enlace que tanto nos interesaba, ¿no? El enlace fosfodiéster entre grupo fosfato, usando la oxidación del traspase de electrones que viene de todas las macromoléculas, ¿verdad? Por eso se llama fosforilación oxidativa. A medida de que va pasando los hidrogeniones de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal y va regresando, hay un cambio, ¿no? La energía de los electrones que va pasando promueve que aumente el gradiente de concentración que va a ir aumentando de hidrogeniones. Entonces, la energía de los electrones va disminuyendo porque va a ir pasando, pero va a ir aumentando la energía del gradiente de concentración. Se cambia un tipo de energía por otro tipo de energía. Y este gradiente de concentración va a llegar tan alto que activa la ATP sintetasa para la síntesis de ATP, ¿no? Y eso se llama la fosforilación oxidativa. Es el proceso mediante el cual nuestro cuerpo genera la energía para poder vivir, la energía útil, la fosforilación oxidativa. Entonces, en resumen, el ciclo de Krebs libera energía, es capturada por NAD y FAT. Estas coenzimas capturan la energía, son transportadores, y la energía va a fluir en toda la cadena respiratoria de transporte de electrones y se va a transformar al final en la energía útil de nuestro cuerpo, que son los enlaces de grupos fosfato que se almacenan en forma de ATP. El transporte de los electrones a través de toda esta cadena de transporte de electrones, al final se llama cadena respiratoria, transporte de electrones y fosforilación oxidativa, cadena respiratoria, y va a generar este desbalance electroquímico de ambos lados, ¿no? Adentro está muy alcalino, afuera está muy ácido. Adentro está muy negativo, afuera está muy positivo. Y al generar este desbalance electroquímico de ambos lados de la membrana, esto va a activar la ATP sintetasa para la generación de ATP. Y eso es lo que se conoce como la teoría del acoplamiento quimiosmótico, ¿no? La ATP sintetasa hace esto, realiza este acoplamiento, es decir, es un motor realmente, ¿no? No es solamente una enzima, es un complejo enzimático. Esta es la ATP sintetasa que está en la membrana interna. Entonces, cada vez que deja pasar hidrogeniones, esto va rotando y esta fuerza motora que tiene por la concentración de hidrogeniones, esta bomba, hace la unión de la molécula de ADP al grupo fosfato para la generación de ATP, ¿no? Entonces, cada 4 de estos nos va a generar un ATP. Entonces, una molécula de NAD, ¿cuánto ATP nos va a generar? 2,5, ¿verdad? Porque son 10, ¿no? Esos 10 que van regresando, 2,5. Y una molécula de FAT, 1,5. Y ahora entendemos por qué, ¿no? Porque acá nos generaría un FAT 6 hidrogeniones. Estos 6 hidrogeniones, que tú lo dividas entre 4, que cada 4 el motor va a activarlo, sería 1,5. O los 10 hidrogeniones que tú lo generes del NAD, que daría 2,5. Esa es la teoría quimiosmótica. Y por eso NAD genera más cantidad de ATP que FAT, ¿no? Porque genera mayor concentración de hidrogeniones para la bomba de protones. Es la teoría. Ahora, hay libros que ¿cómo se dice? Lo redondean, ¿no? Entonces te dice, un NAD genera 3 ATPs y un FAT 2 ATPs, ¿no? Y está redondeado eso. Pueden utilizar como ustedes quieran, pero este sería más exacto. Entonces, una vuelta del ciclo de Krebs, al final, cuando NAD deja de entrar sus electrones, ¿cuánto ATP nos va a generar? Porque al final sería 3 NADs y un FAT, ¿verdad? Entonces 3 NADs, ¿cuánto ATP nos genera? 7,5. Más un NAD que nos genera 1,5 sería 9. Más un GTP que se convierte en ATP, 10. Y por eso una vuelta de ciclo de Krebs nos produce 10 ATP, ¿no? Esa es la teoría quimiosmótica. Ahí está la bomba de protones. ¿Cuál es la bomba de protones? La ATP sintetasa.